Ama esa parte de nosotros mismos que actúa como guardián de la moral sobre lo que pensamos, sentimos o hacemos. Es como un otro yo, que propicia un diálogo interno. En ese diálogo advierte, recrimina o hasta castiga. Esa voz está ahí para conducirnos por lo general a la culpa. La voz de la conciencia es la expresión de la autoridad en nuestro interior. Esa fuente de autoridad ha sido inculcada y responde a otra parte, a un dios o a una religión, o a cualquier otra forma de poder que define unas normas de conducta. Nos habla de moral, de buenas costumbres. Parece como un fiscal porque su papel es acusatorio. Para algunas personas llega a ser extremadamente insidiosa. De hecho, hay quienes llegan a experimentar físicamente esa voz como un susurro al oído que siempre está señalando con el dedo, amenazando y agrediendo a quien le escucha. Tenemos que ceder parte de nuestros deseos en nombre de una sana adaptación a algunas normas básicas que rigen el mundo. Y ya puede escuchar un poquito, ¿verdad?, acerca del tema. La voz de la conciencia. Pues cada uno tiene diferentes principios, ¿verdad?, por los cuales rige su vida. ¿En qué momento la conciencia, pues, en vez de hacernos un bien, termina y puede hacernos un mal? Pues bien, tenemos aquí a la persona idónea para poder abordar este bonito tema y sobre todo desarrollar todo lo que gira en torno a este. Le damos la bienvenida a Omar Romero, de parte siempre con su canal que tiene, que se llama Macrodestino, Conciencia y Abundancia. ¿Cómo está? Bienvenido a El Salvador. Gracias. Un gusto de nuevo estar por acá. Es un tema muy interesante, bastante profundo. Vamos a tratar de abordar un bosquejo sobre de qué se trata la voz de la conciencia. Creo que todos tenemos esa vocecita interna que nos dice lo que está bien y lo que está mal con base en valores universales, valores humanos. Por ejemplo, yo sé de que al llegar, al ser invitado a una casa, a un lugar, no puedo llegar y traerme alguna cosa a escondidas o hacer un robo, digamos. Eso es, mi conciencia me lo dice, que con base en los valores que yo he sido formado y creado, no puedo hacer eso. Lo mismo se trata del cuidado de la vida, el cuidado de los animalitos. Hay una conciencia que me dice que lo más valioso en este mundo pues es el cuidado de la vida, de los niños, de los seres vivos, ¿no? Entonces, ciertamente la voz de la conciencia viene a ser dada por mi formación, porque no es lo mismo una formación en Latinoamérica o en El Salvador que una formación en el Medio Oriente o una formación en otro tipo de cultura como la asiática. La voz de la conciencia puede tener matices y puede cambiar, pero en esencia sí podemos hablar de situaciones que no atenten en contra de una paz y de una estabilidad de los seres con los que cohabito y coexisto, ¿no? A veces tiene que ver mucho también con los traumas y las situaciones que yo he vivido en mi vida de joven, de niño, que también me puede dar matices y no generar un límite muy claro. Por eso es que hay gente que puede hacer daño, que puede hacer mal y puede superar o botar esas barreras y no darse cuenta que está actuando mal. Por ejemplo, hay casos patológicos como un mitómano, ¿verdad? Que es una persona que inventa historias y se las cree. Entonces, digamos que él, por una baja autoestima, inventa una historia y a la larga él se cree el protagonista y esa mentira, esa historia que se ha creado, se la cree, aunque sea mentira, aunque no exista. Entonces, digamos que un principio básico para desarrollar la conciencia es la autoobservación. Si nosotros no tenemos un hábito de autoobservar nuestras actitudes, difícilmente vamos a desarrollar esa vocecita que nos dice lo que está bien y lo que está mal. ¿Qué sucede, Omar? Así como lo decía la nota, de algunas personas que ya comienzan a sentir o a escuchar su conciencia como algo tan real que les susurra al oído. O sea, pensamos ya que estamos locos, tal vez voy a hacer esto, no lo hagas. O sea, alguien que de verdad está aquí a nuestro lado. ¿En qué momento la conciencia deja de ayudarnos y nos comienza a perjudicar? Sí. En esas voces que se escuchan y también que al momento en que uno realiza algo inmediatamente se quiere castigar, tal vez porque fue algo malo, autocastigarse. ¿Cómo nosotros sabemos que nuestra conciencia nos está haciendo un bien o ya comienza a ser algo destructivo?
Bien, es que digamos que si hablamos de voces en nuestro oído, en nuestro cerebro, ya no sería una conciencia. Eso podría ser una condición psicológica, ¿verdad? Una patología psicológica que estamos confundiéndola. La conciencia es, digamos, algo interno que está basado en valores y que me dice lo que está bien y lo que está mal, y que puede dirigir mis actos con base en esa escala de valores. Si nosotros empezamos a escuchar vocecitas, ya es otro tema, porque, bueno, en las noticias he visto de que hay personas que atentan en contra de sus seres queridos, de sus hijos, de sus madres, porque una voz les dijo que lo hiciera. Eso es un problema psicológico. Ya lo tendría que tratar un especialista en el tema, o puede ser un tema paranormal, porque todo esto se mezcla, ¿verdad? Porque hay gente de que escucha, digamos, producto de una programación hipnótica, pueden escuchar voces. O sea, sí, es una condición de la mente. Pero lo que estamos hablando ahora es más una acción, digamos, equilibrada ante mi entorno, ante los demás, de mi conducta y de mis valores hacia la vida, hacia mis seres queridos y las personas que me rodean. Nuestra conciencia se podría decir que es como una construcción que se ha hecho a lo largo de nuestra vida y de nuestros años, porque hay personas que tal vez dirán, por decirle algo, un valor, vaya, la puntualidad. Yo soy muy puntual porque mi conciencia dice que el tiempo de los demás se respeta. ¿Por qué las demás personas no son así? E inmediatamente pensamos que esas personas son malas. Pero tal vez a esa otra persona nunca se le enseñó o inculcó que la puntualidad era un valor que se tenía que respetar. Entonces aquí viene lo que usted me mencionaba. Hay algunos valores que sí son adquiridos y hay otros que son universales. Hablemos de eso para comprender por qué el mundo no gira siempre como nosotros deseamos y por qué hay que entender también un poquito a las otras personas y no juzgarlas a primera vista. Sí, es precisamente eso lo que estábamos mencionando, de que hay una construcción desde niños, incluso desde que estamos en el vientre de nuestra madre, hay una construcción emocional, energética, que nos va a acompañar toda la vida. Entonces, si nosotros desde que estamos en el vientre de nuestra madre empezamos a tener traumas o situaciones positivas, que también puede ser, y lo mismo nos acompañan durante la niñez y la juventud, eso construye nuestro carácter y nuestra personalidad. Hay personas de que han crecido en entornos muy hostiles y muy difíciles que en su adultez cambian y entonces empiezan a decir, no, esto no está bien porque si yo hago mal a alguien, eso me va a regresar. Es como un espejo, ¿no? Porque si yo me conduzco de una manera destructiva, a la vuelta eso va a regresar a mí. Entonces, la toma de conciencia es darse cuenta de los actos que yo ejecuto y que son constructivos o destructivos. Y tomar conciencia de que un acto destructivo hacia los demás es un acto destructivo conmigo mismo también. Entonces, cuando yo llego a esa toma de conciencia, quiere decir que hay una madurez intelectual, emocional, espiritual, que nos va a permitir ejecutar acciones positivas hacia los demás. No todos, porque hay gente que nace, digamos, en hogares bien formados, con abundancia económica y todo esto, y sin embargo no tienen conciencia. Exacto. Tratan mal a los demás, son impuntuales, son mal hablados, no les importa pasar encima de otro con tal de lograr sus objetivos. Entonces, la toma de conciencia no viene de la abundancia económica, ni podría venir mucho de los hogares bien formados, sino que es algo interno, es algo de madurez emocional, intelectual y espiritual. Entonces todos deberíamos de caminar hacia eso, pero como en el mundo todas las formaciones son diferentes, todos somos diferentes, nacemos en diferentes hogares, entornos económicos. Entonces no nos queda más que, a partir de este momentito que estamos ahorita hablando de esto, tomar una acción. Exacto. Y esa acción es primero la autoobservación, darme cuenta de cómo yo afecto a los demás y que eso a la larga me va a afectar a mí, asumir valores humanos como los que estamos hablando, de no robar, el no mentir, digamos, no sobrepasar encima de nadie, sino que el único contrincante en esto soy yo mismo, con mis defectos, mis actitudes, mis deficiencias de carácter. Entonces, darnos cuenta de eso es conciencia.
Me gusta mucho lo que usted menciona, Omar, porque hay muchas personas que se hacen llamar responsables, se hacen llamar correctos o justos, pero porque en sus vivencias a ellos les parece que así son. Pero al momento de autoobservarnos y analizar empáticamente también a las otras personas, nos podemos dar cuenta que tal vez no somos así y que tal vez podemos cambiar. Porque hay muchas personas que se preguntan por qué siempre tengo problemas en los entornos, en el trabajo, con mis amigos, si yo me considero una persona buena. Pero hay que comenzar no solo a ver desde nuestro interior, ¿verdad? Sino que también desde el exterior, ¿verdad? Sí. Cómo se siente esa persona con mi actuar, sí, y desde ahí comenzar a cambiar. Muy cierto. Definitivamente la visión que nosotros tenemos de nosotros mismos no es igual a la visión que los demás tienen de mí. Sí. Porque yo, digamos, hacia mí, no ejecuto algunas acciones que sí ejecuto hacia los demás. Exacto. Y que a mí me parecen tolerables, por ejemplo, el uso de las palabras. Por ejemplo, si yo digo, bueno, tendemos muchas veces a generalizar las cosas. Es que vos siempre venís tarde. Y tal vez no es siempre, sino que es de vez en cuando por X razones. Pero ese es un mal hábito, generalizar las cosas. Entonces, cuando entramos en la conciencia del uso adecuado de las palabras, entonces vamos cayendo también en digamos que una determinada acción más constructiva. Definitivamente, digamos que la autoobservación, el asumir los valores humanos y constructivos hacia los demás, son pasos básicos para el desarrollo de la conciencia, y también el entender de que yo soy un imán, que si yo me comporto de una manera constructiva y positiva, lo demás va a resonar conmigo. Todo lo que damos en esta vida se regresa, ¿verdad? Definitivamente. En eso estoy de acuerdo. También visto de otro lado, de otra perspectiva, hay muchas personas que son muy fuertes consigo mismas, se juzgan demasiado fuerte, Omar, y dicen, yo no estoy haciendo bien las cosas, yo no soy una persona de confiar, y su alrededor sí confía en ella, la considera una buena persona. Entonces también la conciencia nos puede ayudar a sanar y a sentirnos más tranquilos con lo que nosotros hacemos. Sentimos que no somos suficientes y sí podemos serlo. Ahí estamos hablando de un tema de autoestima sana, porque si yo, digamos, soy una persona que me critico mucho, me culpo mucho por mis errores, quiere decir que tengo una autoimagen que no es sana. Sí. Es decir, una autoimagen sana está basada en saber cuáles son mis habilidades y cuáles son mis deficiencias o áreas de mejora en las cuales yo puedo trabajar y mejorar. Si yo no tengo claro esas dos partes de mi personalidad, de mi carácter, entonces siempre voy a ir, digamos, un poco renqueando, un poco patojeando, ¿verdad? Entonces la conciencia me obliga, o me sugiere, mejor dicho, a tener conocimiento de mis habilidades y de mis deficiencias, en qué soy bueno y en qué soy malo, en qué necesito mejorar, cuáles son mis habilidades motrices sobre las cuales puedo construir, y cuáles son mis deficiencias de carácter. Tal vez yo soy muy, como decimos los salvadoreños, muy mecha corta, ¿verdad? Sí. Entonces, si yo sé que soy así, debo trabajar sobre ello, porque a la larga eso me puede traer un problema. Sí. Entonces, el conocerme a mí mismo me obliga a, digamos, a tener una conducta un poco más equilibrada y saber, a no juzgarme mucho, a no castigarme mucho, porque yo en este mundo soy un ser en proceso de mejoramiento. Nadie ha venido perfecto a esta vida, todos estamos creciendo. Sí, y recordar que nadie es perfecto, que somos humanos, ¿verdad? Que nunca vamos a lograr la perfección, pero sí podemos lograr aceptar nuestros errores y también nuestras virtudes, ¿verdad? Correcto. Y saber cómo nosotros podemos ayudar a otros o mejorarnos a nosotros mismos. Omar, muchísimas gracias por traernos este bonito tema. Yo creo que es de pensarlo bastante, que nos pueda servir de reflexión. ¿Cómo podemos encontrar un poco más acerca de esto y muchísimos otros temas en sus canales? Sí, en YouTube es Macrodestino, Conciencia y Abundancia. También en Facebook, Macrodestino, Conciencia y Abundancia. En YouTube hay entrevistas, hay otro tipo de material que es muy enriquecedor en cuanto a esto, en cuanto a la inteligencia emocional, el pensamiento positivo y técnicas pues para poner en práctica. Así es que ahí estamos a la orden. Muchísimas gracias, Omar. Y bueno, usted ya comprendió un poco más acerca de esta voz de la conciencia.